Dios ha sido muy generoso con nosotros. Como dijo Vicente, venimos de raíces pentecostales. 20 años de mi vida estuve ahí conocí a mi esposa, ahí nos casamos y nuestra primera hija ya nació estando en comunidad. Conocí al Señor, o sea, mis padres fueron al Señor en un momento en el crisis total. Estaban a punto de separarse, ellos llenos de vicios, de un montón de cosas. Y la expresión de mi mamá, después de haber probado con un montón de curanderos y cosas así, de cómo poder solucionar su vida, después de que una persona le predicó durante mucho tiempo, dijo, bueno, perdido por perdido, vamos a los evangélicos. Hace 2 semanas estuve en casa hablando con mi mamá y le agradecía de que ellos hayan tomado esa decisión por Cristo, porque nos cambió la vida. Cuando Cristo entra en el hogar, la vida de las personas son transformadas por su poder y por su amor. Bien, me sorprendió enormemente el llamado de Hugo en la semana. Ya me estuvo tratando de ubicar, tengo entendido, pero bueno, no soy de abrir mucho el mail, así que me estuvo llamando y pude conversar con él. Cuando me dijo, yo pensé que era, bueno, que dé alguna palabra, algún testimonio, algo así, y me dijo, no, tenés que predicar. Los que me conocen saben que sufro un poco, no es porque sea acá, sino que en mi congregación todos saben que es así. Luis Emilio me preguntó, ¿estás nervioso? Le dije, no, bueno, en realidad un poquito, no, en realidad del todo. Me dijo, bueno, está bien, si te conservás así, eso es bueno. Pero yo quiero compartir algo que ya compartí. Así que los hermanos me escucharon hace una semana compartir esto y cuando me dijo Hugo, busqué y quise obviar esta palabra que tuve hace 2 semanas atrás en San Fernando, pero cada vez el sentir era más fuerte, así que estuve buscando del Señor y la palabra se repetía en mi corazón. Quizás a alguien le haga falta, a mí me vino muy bien. Así que yo no sé ustedes, pero algunos se identifican o tienen como favoritos algunos de las personas que están escritas en las Sagradas Escrituras. No sé, si uno se pone a pensar en valentía, a mí me gustaba mucho y le leía a mis hijos de chiquito, porque es la edad en que estaban con los superhéroes y esas cosas, le leía a los valientes de David. Y cómo ellos se habían plantado en diferentes situaciones. Uno en una oportunidad se plantó porque tenía una cosecha de lentejas, hizo muy bien. Hace unos días mi suegra me compartió unas lentejas y tuve un cumpleaños también y la verdad que es para defender las lentejas, son muy ricas y más en invierno. Y este hombre se plantó ante un batallón que vino y derrotó como a 100, pero muchos otros valientes también de David que hicieron grandes proezas. Así que si uno piensa en valientes, piensa quizás en algunos de ellos. Les pregunto a ustedes, ustedes con quién se identificarían o pensarían si estamos hablando o queremos hablar de fe. Pregunto. Hola. Abraham. Muy bien, sí, un hombre de fe que le creyó a Dios. ¿Alguien más? Elías, Pablo, dice Roque. Sí, hay personas que como que saltan así de la palabra, porque es viva la palabra y salta de las letras. Estas personas que le creyeron a Dios y por creerle al Señor, por creer en Él, hicieron grandes proezas. Pero no es a esto a lo que me quiero referir, sino hay una virtud que estoy tratando de incorporar a mi vida. Es una virtud que es necesaria, diría yo, imprescindible. Hay una virtud que deberíamos tener, más lo que tenemos que transitar por esta senda angosta, donde hay pruebas, hay dificultades. Quizás con algunas otras podés no tenerla, pero esto tiene que ser
algo, una realidad diaria en tu vida. Si yo le digo de constancia, de perseverancia, no sé, ¿quién tendría algún ejemplo como para decirme en la palabra? ¿Noé? Bien, 120 años predicando Noé. Y ni llovía, ni había una nube que lo ayude en su fe. Pero él predicó porque le creyó a Dios. Josué, amén. Josué, mira que te mando, Josué, que seas valiente, porque tenía una empresa por delante y con la valentía solo no le alcanzaba, tenía que tener perseverancia, porque no solamente tenía enemigos que se iban a oponer a su paso para llegar a la tierra prometida, sino que tenía presiones de adentro que a veces son más fuertes de sobrellevar. Todos ellos son muestras de fe impresionantes. Pero a mí una persona que ni siquiera se dice el nombre, me llamó poderosamente la atención. En San Mateo, el capítulo 15, vamos a leer. Creo que es muy conocida el pasaje, pero es tan rico que no deberíamos dejarlo pasar. Leámoslo, hagamos un esfuerzo, como si lo estuviésemos leyendo por primera vez. Porque como sabemos el resultado de todo esto, de pronto podemos decir, bueno, como que pasamos algunos versículos medio de largo, son 7 versículos que cuenta toda esta historia, pero si yo me pongo en la posición por la que pasó esta persona, yo no sé hasta qué versículo llego. 7 parecen poco, pero pasando por estas circunstancias, no sé si paso el tercero o el cuarto, no sé. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Digan amén, a ver, para saber que están ahí. Tengo un problema, estoy con la vista, no sé, se ve que evidentemente he perdido mucho y si levantan la mano así, a ver, todos los que están ahí, bien, amén. Bien, de paso, tiramos un poquito el brazo. Dice Mateo capítulo 15, el versículo 21. Esta referencia también la encontramos en Marcos, el capítulo 7, y de ahí voy a sacar un detalle que Mateo no lo puso en este lugar. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que quería que miren en Marcos capítulo 7, que relata lo mismo. Marcos 7.
El 24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Reitero esto, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Si miramos un poquito hacia atrás en Mateo, en el capítulo, solamente hago referencia de esto como para ubicarnos un poco en la situación y en el lugar que estaban. Del 22, podemos ir más atrás, pero del 22 relata el hecho de que cuando Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Cuando se enteraron que era el Señor, Pedro dijo, si realmente eres tú, haz que yo pueda ir hacia donde vos estás, y Jesús le concedió la petición, le dijo que vaya. Pedro fue caminando sobre las aguas, sabemos todo, miró las circunstancias, el viento, la tormenta y todas esas cosas, se hundió. Jesús le dijo, hombre de poca fe, algo diferente a lo que le dijo a esta mujer, y lo levantó y juntos subieron a la barca. Después dice en el versículo 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Estaba mirando, hace poco me regalaron un diccionario bíblico, y miraba porque hay un lago en Genesaret, y lo busqué y no encontraba, sino que no estaba mencionado el lugar en sí. Pero de donde Jesús estaba, de ahí hasta Tiro y Sidón, había algo de 100 kilómetros. Tomé como referencia esa escala que hay en los mapas, y miré más de 100 kilómetros de un lugar a otro. Ahora fíjense, Jesús, creo que es, por lo que escuché por ahí, que es la primera vez que fue a ese lugar, la primera y última vez que fue a Tiro y de Sidón. Era el lugar de Fenicia, es el lugar, hoy es el Líbano. Y miré un poco de la historia de Tiro, que eran pueblos que durante toda la historia que vemos en el Antiguo Testamento estuvieron siempre en conflicto con Israel, salvo en el reinado de David y de Salomón. Los de Tiro y Sidón colaboraron mucho con la construcción del templo, donando madera y haciendo un intercambio comercial que era muy beneficioso para ambos. Fue solo en ese pequeño tiempo que estuvieron en cierta manera sin estar en conflicto. Y entonces miré un poco más y veía de que fueron hasta Nabucodonosor, fue uno de los que invadió y conquistó este lugar. Mucho más adelante fueron otros pueblos los que fueron invadiendo, porque era una ciudad muy rica, muy próspera, un centro comercial muy importante. Así que era un lugar de atracción para mucha gente. Después Alejandro Magno también la sitió, y durante varios meses no pudo entrar a la ciudad. Tiro es una isla, no sé si todos saben, pero es una isla que está separada de tierra firme a unos 800 metros más o menos. No se podía invadir, así que lo que hizo Alejandro Magno, para no estar esperando tanto, dice que hizo de la parte, creo que de atrás de la ciudad, una carretera que existe hasta hoy. Y seguramente es la que usó Jesús para llegar a ese lugar. Y ahí vemos que Jesús fue allá, y por lo que dice Marcos, fue como para un tiempo de descanso. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ahí quieren ir a algún lugar a descansar, a tomar unos mates, a apartarse, a tranquilizarse, y se encuentran con personas y dicen, acá también hay, que decimos el dicho que el mundo es un pañuelo, no porque nos encontramos con personas, pero esto no era casualidad. Muchas cosas habían pasado con los discípulos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, cuando se le acercaron los chicos, los que estaban alrededor querían impedírselo. Cuando
anduvo con los 5.000 que había que darle de comer, le dijo, bueno, Señor, despídelo porque no tenemos para darle de comer. Y así en otras tantas ocasiones siempre los discípulos tenían una idea de que, bueno, más que discípulos eran patobicas, parece, porque no querían ni que lo molesten al Señor. Así que los apartaba la gente de, Señor, despídelo. Y no fue diferente para con esta mujer. Yo lo que quiero resaltar acá, más que cualquier otra historia, es la falta de perseverancia que tenemos nosotros en nuestro caminar, ya sea en nuestra relación con el Señor, pero también a veces con algunas cosas seculares que emprendemos. Esta mujer sufrió mucha oposición. Si miramos en detalle, si nos ponemos a mirar paso por paso, vemos que no fue fácil lograr su objetivo. Y charlaba con mis hijos y decía de que a veces cuando uno hace un curso o un taller o una carrera, muchos emprenden, pero muchos se van quedando por el camino. Ya sea algún oficio o alguna profesión, no todos los que inician, muy pocos, menos del 50% se quedan por el camino. En la vida de relación con el Señor, a veces muchos también. Por ahí vas a un lugar y personas que los tenías conocidos ya no están. O algunos no tanto, no es que se apartaron, sino que simplemente tenían una carga en el corazón. Dios le puso una meta, un deseo, sintieron que eran eso por lo que ellos tenían que luchar. Y ante el freno de alguien, la oposición de alguien o algún comentario que uno hizo, desistieron. Y hay muchos sueños encajonados en cajones olvidados. Pero por eso me gusta leer esta parte de la mujer cananea. Como dice la palabra, ni siquiera el nombre está. Los cananeos no se caracterizaban por tener diálogo con los judíos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo ese encuentro con la samaritana? Se sorprendieron los discípulos de que esté hablando con una mujer primero y después con una mujer samaritana, porque entre ellos no se hablan. También los cananeos eran pueblo despreciado por los judíos. Algunos hasta ahora. Por eso no les sorprendió seguramente después vamos a leer esto, ya vamos a llegar, cuando Jesús dice que no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos, porque era una palabra que los judíos utilizaban para las personas que no eran judíos puros, eran perros, así los denominaba. Pero miremos desde el principio. Dice que cuando llegaron a aquella ciudad de incógnito, yo no sé si estarían con lentes negros todos los discípulos y Jesús con gorritas o algo así, como para pasar disimuladamente, pero sí que no quería que nadie se enteren, pero ese secreto que querían ellos guardar no pudo ser posible, porque una señora cananea salió a los gritos y dice aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión en sí está dando el título mesiánico. Jesús, el Hijo de David, de la raíz de David, iba a nacer un rey y su reino sería eterno. Evidentemente, o escuchó la expresión o estaba interiorizada con lo que estaba pasando. Quizás escuchó de hablar de Jesús. El hecho de que haya carreteras y todo el imperio romano, más todo lo que decía anteriormente de Alejandro, que hizo caminos, que era fácil el acceso y la comunicación entre un pueblo y otro, habrá tenido referencias de Jesús. Y
seguramente, si tuvo referencia de Jesús, le habrán contado cómo la gente se acercaba a él y encontraba la respuesta que venía a buscar. Se encontraba con un ciego y le preguntaba qué quería que haga, y en diferentes ocasiones actuó en formas distintas. Y se habrá enterado de que al ciego en algún momento lo sanó directamente, a otro hizo barro. Cuando se encontró con una persona que estaba muerta, el hijo único de una mujer viuda, se encontraron las dos caravanas, la de la vida que iba Jesús y la de la muerte que venían de frente, y al muy poco tiempo era una sola caravana, porque el muerto había resucitado por el poder que actuaba en Jesucristo. Todas estas cosas quizás habría escuchado que en el gran y el último día de la fiesta Jesús se puso de pie y dijo: el que tenga sed venga a mí y beba. Y todas esas cosas estarían en su corazón y en su mente, porque cuando se acercó no le dijo: Señor, Señor, quisiera hacerle una petición. Le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo lógico, lo que estaban acostumbrados los discípulos del Señor, era que Jesús evidentemente atendía a todos. Por ello estaban como queriendo poner freno siempre a las situaciones. Cuando esa mujer gritó, y habrá sido un grito desgarrador de su corazón, porque no era algo fácil lo que le estaba pasando. Su hija tenía una posesión demoníaca, y quién sabe el desastre que haría, el peligro que sería para ella y para todos los que vivían en su casa. Así que con un clamor del corazón gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como estamos acostumbrados a ver al Señor, si no conociésemos el pasaje diríamos: el Señor se dio vuelta y le dijo: mujer, hágase contigo lo que estás diciendo. Pero vemos ahí que Jesús hizo silencio. Hizo silencio. Es como que, no sé, se me ocurre que venga alguien, invite a una persona y le hable: te voy a presentar al pastor. Hoy está Ángel Negro, vas a escucharlo a predicar. No hoy justamente, pero vas a escuchar a predicar. Te lo voy a presentar porque es una persona de Dios y te va a hacer mucho bien, y seguro que va a tener una palabra de Dios para guiarte, para enseñarte. Y con todo el entusiasmo, y esta persona lo escucha predicar a Ángel, y después de la reunión se acerca con este invitado porque quiere presentárselo, porque es lo que quiero que vos veas a una persona que no es solamente los de la Biblia que te pueden dar un buen ejemplo de vida, sino que nuestro pastor, y empieza a decir cosas de él. Cuando se acerca a Ángel, Ángel casi que no lo mira y sigue de largo. Yo no sé cómo se quedaría esa persona, el que lo invitó y el invitado. Acá esta señora iba con toda la expectativa del mundo de que su hija va a ser sana por fin. Esta es la oportunidad. Quizás si voy a la región donde ellos están, donde están los judíos, voy a ser despreciada, o quizás lo que pasaría. Pero vino a mi ciudad, ¡qué mejor! Hoy sí llega la salvación a mi casa. Yo no sé cuántos están en condiciones de que venís con mucha expectativa y te dan vuelta la cara. Muchos se quedaron con menos que eso. Jesús hizo silencio. Recordaba los otros días que en Sofonías, le hice referencia, quizás mío nomás, pero en Sofonías habla la Biblia y dice el Señor: callaré de amor. A todo esto, lo que las personas que presenciaban veían solamente el hecho. Jesús veía mucho más allá. Él veía que esta mujer tenía madera, era de buena madera, que había algo más en su corazón, que podía enseñarle a sus discípulos que andaban echando gente, que querían enseñarles esta otra virtud,
lo que es la perseverancia. Así que seguramente no lo relata así explícitamente la palabra, pero seguramente habrá seguido gritando. ¿No me escuchó quizás? Yo no sé, quizás nosotros, yo sé de muchos comentarios que algunos hasta se han cambiado de congregación porque sintieron como que el pastor o el diácono, el líder, la persona que lo está guiando, como que le hizo un desprecio. ¿Cómo pueden hacer? Hablan de amor y hizo eso conmigo. Pero esta mujer tenía algo en su mente y en su corazón. Ella tenía un problema imposible de solucionar por todas las personas seguramente a las que ella había acudido. Dos cosas sabía: que tenía un gran problema y que frente a ella tenía la solución, que era Jesucristo. Así que siguió gritando. Los discípulos de Jesús se le acercan al maestro. Seguramente ella se puso a pensar, bueno, bárbaro, perfecto. Él no me escuchó, pero sus discípulos le van a decir, Señor, hay una señora que está gritando, al punto que ya nos molesta. ¿Por qué? Por favor, no. Ella seguramente se acercó para ver lo que le decían los discípulos, que iban a hablar bien de ella, para ver si el Señor se daba vuelta, oraba, y ella se iba con su respuesta. Pero cuando se acercó, quizás pudo escuchar como sus discípulos, los discípulos de Jesús, le decían al maestro, maestro, no le estaban diciendo, Señor, por favor, atendemos a esta señora para que no grite más. Le decía, Señor, despídela, otra vez, despídela. Ahora yo no sé, yo pienso en mí. Ustedes piensen en ustedes, como decía Hugo recién antes de participar de la cena. Hagamos una mirada retrospectiva hacia nosotros y analicémonos cómo reaccionaríamos si no solamente la primera vez hizo un silencio, sino que la segunda vez nos escuchamos, y los que tendrían que estar hablándole, porque ella entendía que ya habían crecido, eran personas que seguían a Jesús constantemente, estarían ahí diciéndole, Señor, sería bueno que esta mujer pueda recibir su milagro después ya de todo lo que has hecho, Señor, es algo así. Pero no, le estaba diciendo que la despida. Yo no sé cómo me sentiría yo si alguien que pienso que va a hablar de mí le está hablando mal, le está diciendo, Señor, sacala del medio porque molesta. No sé si hay otro versículo que escribirían de mí en la Biblia. Jesús le responde, se da vuelta y le dice a sus discípulos algo. Cuando Jesús se da vuelta, ella renovó sus esperanzas. Dijo, bueno, ahora el maestro va a decir la palabra que va a sanar a mi hija. Y dice, cuando los discípulos le dijeron, despídela, porque da voces tras nosotros. Claro, ellos iban con la idea de descansar, quizás. Los gritos de estas personas hacían que todo el mundo se entere. A veces cuando me toca ir por algún lugar, no es compartido, pero yo digo, por favor, que esos perritos chiquitos que son tan molestos que estén durmiendo, pero no están durmiendo. Y esos perritos que ladran hacen que los demás vengan y uno tiene que pasar un mal rato. Estos discípulos decían, por favor, que se calle, Señor, si no, no vamos a poder tener un tiempo tranquilo para comernos un asadito y estar juntos y poder escucharte. Jesús se da vuelta y cuando la mujer pensaba que Jesús iba a tener compasión de ella y de su situación, el 24 dice, y respondiendo dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas. Respondiendo Jesús, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy podrían quizás sentirse discriminados. En nuestro país hay muchas leyes. Seguramente si estuvieran hoy decía, hoy te lo voy a denunciar al INADI, porque ¿cómo me puede discriminar así? Porque no soy judía, simplemente. O sea, la explicación no le alcanzó. Quizás alguno puede decir, bueno, ahora entiendo. Jesús le dijo, mira, este no es mi tiempo todavía. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Cuando se cumpla mi ministerio y yo sea llevado otra vez a los cielos porque tengo que pasar por la cruz dentro de no mucho tiempo, los de Israel van a salir y te van a traer la palabra, pero a ella no le alcanzó eso. Iba con la idea fija, estaba como
como esa persona paralítica, ¿se acuerdan? No, esa persona ciega que después lo investigaban, quién te sanó, en nombre de quién, cómo lo hicieron. Y esta persona decía, miren, la verdad que no sé mucho. Lo que sí sé, estoy bien seguro que yo era ciego y ahora veo. Era lo único que sé. Y no le puedo decir mucho más porque voy a ir a buscarlo para preguntarle. Pero yo era ciego y ahora veo. Esta mujer también. Ella lo único que tenía en su corazón es que tenía a su hija en su casa envuelta en una situación terrible. Y hago un párrafo aparte como para decir, hermanos, ¿cuántos son papás acá? A ver. Muy bien. Quizás no tengan la suerte de tener hijos como los míos, que son excelentes, se levantan temprano. Cuando venimos a la reunión, ellos nos preparan el desayuno. No es así. Nuestros hijos a veces nos dan dolores de cabeza, pero siguen siendo nuestros hijos. Esa mujer tenía a su hija endemoniada, pero seguía siendo su hija. Y estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. No solamente de ir hacia donde estaba, sino sacrificar su orgullo. Creo que algo se habló de eso hoy. Dejar de lado eso que nosotros decimos, no, hablaron mal de mí. Ellos. Y no era que no había que ser hipócrita y todas esas cosas. Y escuché que hablan del amor y que estar dispuesto a dar todo por amor. ¿Cómo puede ser? Algunos de nosotros tendrían una serie de cuestionamientos para hacerle a Jesús y a sus discípulos después de todas estas situaciones. Pero ella todavía seguía con su fe en eso. Yo sé que puede hacer algo. El único que puede hacer algo por mí es el Señor. Así que después que dijo esto, cuando algunos de nosotros quizás hubiésemos escuchado, nos hubiésemos levantado, hubiésemos sacudido el polvo de nuestros pies y que a Dios que te vaya bien y a este lugar no piso nunca más, ella hizo algo más. Ya quizás lo último que le faltaba por hacer, ya había gritado, ya había pedido, ahora se tira a los pies del Maestro. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya quizás no gritaba, quizás suplicaba. No estamos muy acostumbrados a ver a este Jesús, ¿no? Más bien conocemos ese Jesús que sana, que libera, que daba vista a los ciegos, que hacía correr a los paralíticos, que los sordos oían y glorificaban a Dios. Acá lo vemos, parece una actitud totalmente diferente. Pero Jesús conocía el corazón de esa que estaba ahí. A esta altura, creo yo que hasta el más duro, que considero sería Pedro, se le estarían escapando unos lagrimones. Después de haber dicho, Señor, despídela, Señor, nos molesta, Señor, no queremos que siga atrás nuestro. Ya quizás le decía, Señor, ya está, ya. Me parece que ya entendió la lección, ya podrías hacer el milagro por ella. No solamente Jesús, sino toda la multitud que la estaría rodeando. Porque después de dar voces, la gente se habrá acercado. Vieron que siempre cuando hay algo, un accidente, algo, se juntan 2 o 3 y ya empieza a correr la voz y muchos habría alrededor. Así que cuando esta mujer se tira al piso y grita Señor o exclama o del corazón quizás dolido y quebrantado, hoy se dijo que un corazón quebrantado Dios no lo despide sin su bendición. Cuando todos esperaban ya el milagro inminente, porque sabían los discípulos también que Jesús podía hacerlo. Dice, ella se postró y dijo,
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le habla y ella estaría a la expectativa de escuchar la respuesta a sus súplicas. Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuánto tiempo estás pidiendo por algo que todavía no lo ves cristalizado en tu vida? ¿Cuántas veces pediste por lo mismo? Orás por alguien y a tus ojos lo ves peor. Dices: Señor, ¿cómo puede ser? Estoy orando, estoy haciendo lo posible, estoy buscando tu rostro, oro, ayuno, doy mis diezmos, ofrenda, ayuda al pobre. Y te estoy pidiendo por esto hace tanto. Y como no hay respuesta, y si no hay respuesta tenés que seguir orando. A no ser que, como a Pablo en alguna oportunidad, Dios le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Pablo entendió y ya no pidió más. Pero mientras no escuches la voz de Dios que te dice, no sé si al corazón, en voz audible, a través de alguien, seguí orando. Estás orando por tus hijos y lo ves peor. Y el mala junta y le decís y se enoja. Estás orando por tus padres, quizás algún hijo está orando por los padres. Y no encuentra respuesta. Y algunos a los que le estabas pidiendo oración, dice: bueno, pero ya hace tanto tiempo, quizás. Muchos a veces tenemos respuestas tan equivocadas. Y si uno mira en su vida, quizás dice: ¿por qué dije tal cosa? Eso no era de Dios, me lo quise sacar de encima, quizás. Y hay muchos, a veces, como los discípulos: basta ya, no molestes más al maestro. Acá esta mujer se tira y recibe del Señor como toda respuesta. No está bien darle la comida de los hijos, pero vale la aclaración. No dice a los perros, como decían los judíos, sino que dice a los perrillos. Es como un disminutivo de la palabra. Leí por ahí que decía que la palabra, bueno, no me acuerdo exactamente, pero era como si fuese una cosa. Los perros, es los perros de la calle, los perros salvajes, los que andan por ahí comiendo de la basura. Y cuando dice los perrillos, más bien se refería a la mascota del hogar. A esas mascotitas, esos perritos que uno tiene en la casa, que los cuida. Vicente me mira. Tiene el suyo ahí que ya perdió el pelo, pero no la maña. Y lo cuidaba, y me acuerdo que muchas veces cuando llegaba venían de la peluquería y el perrito era un pompón así, hermoso. Y lo cuidaban y tenía un lugar en la casa. Seguramente algunos de ustedes también tienen ese perrito que lo cuidan, que duerme adentro de la casa, que está en el sillón, que por poco come en la mesa. Se refería a eso el Señor, no se refería al perro en forma así despreciativa que decía el juez, sino a la mascotita de la casa. Y entonces, entendiendo la mujer, no se enojó. No dijo: a mí cualquier cosa, pero no me digas perro. Hasta acá llegué. Todo esto soporté. Bueno, primero hiciste silencio, después me discriminaste, pero perro no. Pero ella entendió que el tono del Señor ya era diferente. Los que estaban alrededor de Jesús y los mismos discípulos, cuando Jesús dijo eso, me imagino, tipo historieta, se le habrá caído la mandíbula hasta el piso, hizo plop y se cayeron. No, nunca hubiesen pensado una respuesta del maestro. Pero estoy seguro, como que Jesús era el Hijo de Dios y tenía relación con el Espíritu, le estaría infundando a esta mujer: seguí pidiendo, seguí, que está cerca la respuesta. Y quiero enseñarle a esta manga de seguidores que tengo, hombres y mujeres de poca fe, que ante la primera circunstancia, cuando vieron que la ola se levantaba, empezaron los gritos, tiraron todo lo que podían tirar, y cuando ya no podían hacer más nada, llamaron al maestro, y el maestro les dijo: hombre de poca fe, ¿por qué no pidieron ustedes para que
las olas se aquietasen. O tantas otras veces que el Señor tuvo que expresar o tuvo que decir esa expresión, hombres de poca fe. A mí seguramente muchas veces me lo dijo, y muchas veces quizás también, si prestás atención, si estás en sintonía, dejaste algunos proyectos por el camino, algunas cosas que Dios puso fuerte en tu corazón y te lo puso a vos, porque para eso te creó, no solamente porque tus padres se quisiesen, que se amaron y tenían deseos de tener hijos y naciste vos. No, no era el deseo de tus padres, es el conocimiento y la sabiduría de Dios que te hizo nacer en el tiempo y en el lugar donde vivís. Porque tenía un proyecto de vida para vos, un destino de antemano. No fue por casualidad que pasaste por ese lugar y viste esa necesidad y dijiste, algo puedo hacer por ellos. Lo compartiste con otros y nadie te dio bolilla. Y entonces dijiste, no, será una cosa mía nomás. Pero cada vez que pasás por ahí, te late fuerte el corazón. El Señor sigue golpeando todavía. Y si lo guardás, Dios va a tener que utilizar a otros quizás. O si no, las piedras van a hablar. Porque si nosotros callamos, las piedras, dice el Señor, que van a hablar. Esta mujer, estando ya en esa condición, estaba tirada. ¿Qué más podía esperar? Ya su orgullo lo había dejado de lado. Ya se tiró. Estaba postrada. Estaba rogando. Y entonces ella dijo, sí, Señor, tenés razón. Tenés razón, Señor. Entiendo, ahora me lo explicaste. Ya me lo dijiste recién que viniste para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya lo entendí. Pero ahora dijiste algo más. Y esa mujer tomó de esas palabras. Dijiste que no está bien darle a los perrillos. Utilizó esos perrillos, los perritos de la casa. Entonces, si vos le trajiste el pan a los tuyos y muchos de ellos ni te quieren, te desprecian, pero viniste a darles el pan a ellos, está bien que le des el pan a ellos. Qué feo, ¿no? Que a nosotros nos venga el Señor y nos dé el pan y participamos del pan, que es su cuerpo, y que lo tengamos en poco. ¡Ay de nosotros! Dice la palabra, si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Y ella dijo, bueno, pero yo me conformo con las migajas que caen de la mesa. Con eso me alcanza. Si me das esas migajas, mi hija va a ser sana. Qué feo que tengamos tanto del Señor. Hay una vieja canción que cantábamos nosotros en la iglesia que decía, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones te sorprenderán cuando veas lo que Dios te ha dado ya. Y nosotros lo que hacemos es mirar las cosas que queremos, postergar, estar felices cuando logremos aquel objetivo, cuando logremos ese aumento que estamos pidiendo o hacer algo determinado. Entonces, como nunca estamos contentos con nuestro presente y vivimos insatisfechos, renegando, quejándonos, no viendo todo lo que hemos recibido. Esta mujer dijo, con las miguitas me alcanza. Qué impresionante. Me imagino que habrá sido un silencio alrededor. La gente expectante. ¿Qué otra respuesta podía darle el Señor? ¿Qué más podría pasar? Después de decirle ella que le alcanzaba con las migajas, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esa expresión no la habían escuchado todavía los discípulos.
habían escuchado hablar mucho, habían tomado tiempo con él, habían escuchado, sí, la de poca fe. Pero a esta mujer le dice, grande es tu fe. Hace poco en el grupo casero recordábamos que no sé quién, un hermano había repartido una pequeña bolsita cerrada que tenía, no sé si un dibujo de una cruz y una semilla de mostaza. Y qué pequeña que es la semilla. Yo no sé si ustedes la vieron, pero es una pequeña semilla. Y el Señor dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a un monte o a esas situaciones que tenés enfrente, que se desarraigue, y iba a hacerlo. Los discípulos estaban asombrados de la expresión del Señor. Así que le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquel momento. Aleluya. Creo que es una virtud digna de tener en cuenta. Es algo que tenemos que mirar en nuestras vidas y ver que algunas cosas, esta mujer fue por su hijo. Y mérito a quien merece. Me decía Daniel en el grupo que a veces no es un hijo, es lo que yo les decía, un proyecto que tenemos que abrazarlo como un hijo y defenderlo. Si Dios lo puso en tu corazón es por algo. Quizás sean los ancianos, quizás sean los niños, quizás sean los chicos de la calle, no sé. Algún deseo que Dios te puso en tu corazón, que de chico oraste y soñaste, quizás ser misionero o poder trabajar en la iglesia en algún área determinada. Pero como ese lugar ya estaba ocupado, dijiste, bueno, ya, ¿qué voy a esperar? Que se muera, voy a hacer otra cosa. Dios pone en los corazones. Nadie puede decir que no tiene nada para dar, porque junto con la salvación recibimos al menos un don, una gracia de Dios. Y lo peor que podemos hacer es enterrar eso que Dios nos dio. Si de algo te sirve esta palabra, por favor, tenela en cuenta. Persevera en lo que empezaste. Porque el que comenzó la buena obra, el Señor sí es perseverante y lo mostró así. Él comenzó una buena obra en nosotros. Y muchos no terminan la obra. Hoy se cantaba del alfarero. Y se acuerdan, ¿no?, la historia del alfarero, ese que fue movido por Dios, el profeta, y fue a un lugar y dijo, mirá al alfarero, y miró al alfarero que estaba trabajando ahí en su mesa y haciendo una vasija, y de pronto se rompió y la hizo de nuevo. Hay cosas que el Señor va a tener que pulir en nosotros. Vamos a tener que pasar por pruebas. Las pruebas no son para nuestro mal, hermanos. Algunos dicen, no entiendo. Si hago todas las cosas bien, no entiendo por qué me pasa esto. Esa palabra no entiendo la he escuchado ya casi 50 años de mi vida en el pueblo del Señor. No entiendo, yo hago las cosas, pero no entiendo por qué esto a mí. Y mirá que él hace todas las cosas mal, o se fue y volvió, y mirá cómo lo tienen. Muchas veces pasamos por hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cómo puede ser aquel? Y empezamos a mirar, ¿por qué no nos miramos nosotros y nos ponemos delante del Señor creyendo de lo que Dios puso en nuestro corazón es para la gloria de Él? Por supuesto, no vamos a estar pidiendo una pavada, sino algo que honre a Dios, algo que enaltezca su nombre, algo que lleve a los perdidos al conocimiento de la verdad. Algunos que están en las tinieblas, llevarle la luz de Cristo. Los que están perdidos, guiarles con sus sagradas escrituras que están en nuestros corazones. No abandones al Hijo. Por supuesto, no abandones a tu hijo, por más que lo veas, que no merece
A veces quizás porque te dio muchos dolores de cabeza. Pero tampoco abandones lo que Dios puso en tu corazón. Porque por alguna situación no te entendieron. Te dijeron que no era el tiempo, te dijeron que no, acá siempre se hizo así. ¿Cómo vas a venir con esto? Pero Dios te lo puso en el corazón. Esto puede traer problemas, pero bueno, acá tienen pastores que van a solucionar eso. Pero si Dios puso algo en tu corazón, y no le estoy hablando simplemente a los jóvenes, hay un texto en la Biblia, en el Salmo, que me gusta, que se lo digo a los mayores, que dice que aún en la vejez reverdecerán. No importa si tenés 10, 30, 50, 80 años. Si Dios puso en tu corazón algo y sentís que Dios te está volviendo y te trajo a la memoria a través de estas humildes palabras, algo que dejaste en el camino, porque no te siguieron, porque empezaste con mucho entusiasmo, quisiste contagiar a otros y nadie se prendió. Y dijeron, nada, dejate eso. Tenemos que disfrutar de nuestra juventud en vez de estar metido en eso. Pará, fanático. Hay tiempo para eso. Pero si Dios te lo puso, Dios te va a capacitar y te va a dar las herramientas necesarias. Y va a poner a gente en tu camino que va a aportar para tu bien. Señor Jesús, gracias, Padre, porque vos le quisiste mostrar un ejemplo que seguramente quedó en las retinas y en la memoria de esas gentes contemporáneas a vos. Los discípulos seguramente nunca más hablaron apresuradamente. Es un ejemplo de fe. Una mujer de quien ni el nombre sabemos, pero una mujer que te creyó. Que creyó que, como nosotros, que solamente en vos están las palabras de vidas para nuestro derrotero mientras estemos en este mundo. Padre, te ruego por aquellos que, teniendo un deseo fuerte en su corazón en algún momento, algo que pusiste en ellos y que por diferentes circunstancias, internas o externas, se olvidaron de su proyecto. Hay una gran comisión que nos compete a todos. Que todos podamos hacerlo, Señor. No importa la forma, no importa cómo, no importa dónde. Lo importante es que podamos hacer lo que vos nos dijiste que hagamos. Lo que vos pusiste como un deseo en el corazón para hacerlo. Les pido que se pongan de pie. Y me acompañen en esta oración. Diciendo quizás lo mismo. Quizás no sea para ustedes, quizás sea para alguien que no vino hoy. Triste eso, ¿no? Porque he escuchado a veces decir, no, la verdad que hoy me podía haber quedado en casa, porque ni de las alabanzas ni de lo que se dijo adelante, no era nada para mí. Qué triste. Pero si la palabra de Dios te toca, haz un compromiso con el Señor. Renueva tu compromiso para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Quizás sea animar. Me gusta la historia de Bernabé. No trasciende demasiado, pero siempre estuvo animando. Y si alguno quiere pasar para que los pastores oren, para que Dios afirme en sus corazones, le pido que pase. Y si no, de sus asientos, oramos. Padre, con mis limitaciones di lo que había en mi corazón. Señor, porque es triste ver, hermanos, queridos hermanos, entrañables hermanos,
hoy apartados de vos, fuera del reino, a merced del enemigo. Porque en un momento determinado de su vida alguien, o sintieron ellos que alguien los despreció o habló mal de ellos. Y no entendiendo que tenían que perseverar hasta el fin, se quedaron en el camino, Señor. Oramos por ellos, para que muchos de los que están acá, que saben dónde están ellos, vayan a buscarlos como Bernabé fue a buscar a Saulo después de haber estado un par de años perdido, sin que haya conocimiento de él. Que no seamos un ejército que abandona a sus caídos. Que seamos un pueblo que al entrar a esta casa, las personas perciban de tu amor y de tu paz. Que estemos, Señor, más atentos a la necesidad del otro que a la de nosotros mismos. Que tengamos el sentir de Jesús, que veía a las personas como ovejas sin pastor, a la merced de lobos. Que podamos animarnos entre nosotros. Que cuando haya un despertar en alguien, que lo apoyemos, que oremos por él, que crezca hasta la medida que vos quieras que crezca, Señor. Que no ahoguemos la semilla que vos ponés en los corazones. Que seamos instrumentos para tu gloria, vasos de honra. Que este sea un lugar de refugio, como oró hace un rato Gabino. Que ir a la casa de Dios sea un gran placer. Que podamos decir como David, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Que venir a la casa de Dios sea alegría. No simplemente voy a ver qué es lo que hacen. No venimos a un show. Venimos a participar de la alabanza, a escuchar tu voz y compartirla, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos buenos papás de nuestros hijos y de las cosas que pusiste en nuestros corazones, Dios.